Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan desde los diferentes lugares del mundo, desde Colombia. Por aquí tenemos saluditos desde Argentina, Costa Rica, República Dominicana, desde Chile, Palmira Valle, Sincelejo, desde Bogotá, Toluca, México, desde Bucaramanga. Ojalá nos sigan referenciando desde qué ciudades están acompañando. Vamos a ver cómo silenciamos por aquí. Bueno, hoy tenemos una meta maravillosa y es hablar sobre los mitos y las realidades de la educación inclusiva en Latinoamérica. Si esto realmente está sucediendo, si realmente podemos hablar de que estamos haciendo educación inclusiva, si todavía en nuestros países estamos haciendo realmente integración, qué pasa con ese contexto de la parte legal en cada uno de los países, si realmente hay legislación adecuada en cada uno de los países y cuáles son esos retos o cuáles podrían ser esos caminos para que realmente en Latinoamérica podamos hablar de una educación inclusiva, de una educación accesible e inclusiva. Entonces, voy a contar algunos aspectos que considero que pueden ser relevantes y que nos pueden ayudar como para la discusión. Ojalá pues las personas que se quieran ir uniendo pueden ir escribiendo en el chat y luego vamos a compartir la información que veamos en el chat y vamos a tener espacios pues para interactuar y para que cada uno de nosotros pues cuente su visión, porque siempre he considerado que este tipo de encuentros no es solamente para que yo hable o para que yo cuente mi mirada, que es una mirada particular llevada pues a la experiencia que yo tengo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es María del Pilar Pinzón, soy psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, soy especialista en necesidades educativas especiales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tengo una maestría en Neuropsicología y Educación de la Universidad de La Rioja de España. Llevo más de 20 años trabajando en temas de educación inclusiva. Soy directora de la Fundación Unicornio. La Fundación Unicornio inició en Bucaramanga hace 16 años y llevamos 8 años trabajando desde Barranquilla, promoviendo tenemos dos líneas de acción importantes, que la primera es todo el tema de educación inclusiva. Nosotros capacitamos, asesoramos colegios, jardines infantiles, universidades, alcaldías, secretarías de educación en todo el tema de educación inclusiva. Y llevamos también 16 años capacitando arquitectos, facultades, sociedades de arquitectos, empresas relacionadas con la arquitectura, en todo el tema enfocado en la neuroarquitectura, la accesibilidad y el diseño universal. Por aquí veo otros saluditos. Nos acompañan desde Caquetá, desde Tolima, Colombia. Les saluda Alcides Evangelista, psicólogo educativo de Huanaco, Perú. Bienvenidos. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan. Más allá de los títulos, más allá de las arandelas que nos pueden generar a nosotros nuestros procesos formativos, les cuento que soy una persona enamorada 100% del tema de la educación inclusiva, apasionada. Las personas que me conocen, que me soportan en redes sociales, saben que soy muy intensa en promover estos temas. Llevo más de 20 años haciéndolo en diferentes lugares de Colombia, con intervenciones internacionales en muchos espacios. Hemos venido haciendo seminarios, microcursos, formaciones en diferentes áreas y vamos a seguir trabajando precisamente en esta línea porque no nos queremos cansar, queremos seguir levantando la voz para que cada día en cada colegio, en cada jardín infantil, desde los diferentes lugares, desde el lugar más humilde hasta hasta el colegio o la universidad de que tenga unas mejores condiciones económicas, hasta esos lugares tenemos que llegar porque evidenciamos que tenemos niños y jóvenes que la están pasando muy mal en los sistemas educativos y niños y jóvenes que no han podido llegar a la escuela ni a la universidad por los procesos excluyentes que hay en muchas de las instituciones.
y en muchos de nuestros países. Entonces, sin más preámbulo, pues les cuento, esta es parte del equipo de la Fundación Unicornio. La mayoría de ellos son profesionales con discapacidad que nos han venido mostrando y enseñando lo maravilloso y lo importante que es que tengamos sociedades incluyentes, no mañana, no en un mes, no en 6 años, sino ahora. Necesitamos que los colegios, las universidades, las ciudades, los espacios sean accesibles e incluyentes ya. Entonces aquí les muestro parte de mi equipo, además de este equipo central que es como el Team Unicornio, lo llamamos nosotros, pues también estamos apoyando a muchas personas de la región en procesos de empoderamiento en sus propios derechos y en la ubicación o en la generación de oportunidades tanto laborales como educativas para ellos. Entonces, abro la discusión, como les digo por ahora, si pueden hacer sus aportes por el chat y luego voy a abrir el micrófono para que no sea solamente mi voz la que se escuche, sino que seamos todos empezando a mirar y a encontrar soluciones y a plantear nuestra posición, ya sea teórica, ya sea emocional, ya sea académica, de cada uno de los temas que vamos a poner en contexto. La pregunta que me he planteado yo para este webinar es si actualmente en Latinoamérica realmente podemos decir que tenemos una educación inclusiva. Hemos estado, como les digo, en los procesos de formación siempre hablamos del proceso histórico de la inclusión. Ese proceso histórico que parte desde ciudades o comunidades completamente excluyentes, donde las personas con discapacidad, inclusive en algunas comunidades o en algunos contextos, podían ser desechadas, habían procesos, historias que cuentan de poblaciones donde las personas con discapacidad podían ser asesinadas o eliminadas desde el momento del nacimiento. Muchas culturas tenían el mito o tenían la idea de que la discapacidad era un castigo divino, un castigo por pecados o por diferentes situaciones que pudieran haber realizado la misma familia. Y siempre arrancamos este proceso histórico hablando de toda esa exclusión que se da y que yo considero que todavía hay muchas comunidades que tienen esos procesos completamente excluyentes. Luego, en el proceso histórico ya venimos hablando de algunos procesos de integración, perdón, de algunos procesos que se llamaban educación especial o que se llaman educación especial. Entonces, habían colegios, instituciones o hay colegios e instituciones específicas para los estudiantes con algún tipo de discapacidad o las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad. Luego en el proceso se empezó a hablar de integración y entonces ahí algunas personas con discapacidad accedían al aula regular y si se adaptaban se podían quedar y si no se adaptaban debían irse o debían salir de ese contexto. Ahora en Latinoamérica y en diferentes países del mundo se viene hablando de la educación inclusiva y se viene jalonando todo este proceso de educación inclusiva, que si nosotros miramos el contexto histórico, la educación en el mundo lleva muchísimos años y los procesos de educación inclusiva llevan menos de 40, 50 años en la mayoría de los países. Entonces estamos hablando de una historia muy reciente en la que venimos hablando y generando leyes y generando directrices en temas de educación inclusiva. Pero mi pregunta va, y por eso pues voy referenciando como este proceso histórico, ¿realmente ustedes creen que nosotros podemos hablar de que en Latinoamérica estamos haciendo inclusión? ¿O todavía la mayoría de los países están haciendo procesos de integración, donde dejamos a algunas personas con discapacidad llegar a las instituciones, pero que si estas personas no se adaptan, no entran en un proceso de cierta manera de adaptarse a lo que está pasando en la escuela, pues no van a ser promovidas o van a ser excluidas en cualquier momento de las instituciones educativas? La postura mía, el conocimiento mío de las instituciones educativas en Colombia es que sé que hay muchas instituciones que han venido trabajando
realmente y seriamente en hacer una educación inclusiva, pero siento que la mayoría de las instituciones todavía están en un proceso histórico, en algunas totalmente excluyente. Tenemos cantidades de instituciones que todavía no se han enterado que existe el decreto 1421, que existen los lineamientos de educación inclusiva para la universidad, y muchas instituciones que niegan frecuentemente a personas con discapacidad la opción de acceder a su institución. Entonces, hay todavía muchas instituciones que están enmarcadas en ese proceso de exclusión total. Por acá nos dice Alcides, no lo tenemos de forma integral. Hay docentes que no están preparados para las personas con necesidades educativas especiales, así como la infraestructura, materiales educativos especiales y adaptados a su condición. Falta capacitar a los docentes para este tipo de estudiantes. En Colombia, a partir del decreto 1421 y en la UNESCO, Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4. Mire, ella dice, no existe buena disposición de algunos colegios con respecto a la educación inclusiva. Sí, no solamente colegios, recuerden que estamos hablando de colegios y universidades. Hay universidades que no se han dado por enteradas o que se hacen los que nosotros no sabemos el tema, no nos hemos enterado y de cierta manera prefieren evadir los procesos que tienen de acreditación, donde vienen exigiendo todos esos procesos de educación inclusiva y vienen evadiendo la responsabilidad de asumir el reto o el desafío de hacer que su institución realmente cumpla con condiciones de accesibilidad. Y precisamente la UNESCO, ya te doy la palabra a Humberto Mauri, la UNESCO, estuve revisando un estudio de la UNESCO que para el que lo quiera luego se lo puedo compartir. En ese estudio de la UNESCO se analizaron 194 países, de los cuales solo 5 de ellos, 2 de ellos latinoamericanos, tienen leyes de educación inclusiva. O sea, imagínense, de 194 países que la UNESCO investigó y analizó en temas de inclusión, encontró que solamente 2 latinoamericanos y solamente 5 a nivel mundial están trabajando en leyes de educación inclusiva que abarquen a todos los estudiantes. Según este informe dicen que estos países serían Chile, Italia, Luxemburgo, Paraguay y Portugal. Entonces los invito, si hay personas que nos acompañan de estos países, para que nos comenten por el chat y luego voy a abrir el espacio por el micrófono. Chile y Paraguay, según lo que nos comenta este informe de la UNESCO, dice que tienen marcos legislativos que incluyen educación para todos y todas, no solamente para discapacidad, sino que contemplan las situaciones y contextos de otros grupos. Entonces, importante ir revisando este tema. Humberto, tienes levantada la mano, puedes abrir tu micrófono, por favor. Hola, profe, muy buenas noches a todos los participantes, a todas las personas pues de diferentes partes de América Latina, México, Chile, Perú. Pues muy espectacular ese intercambio de conocimientos y de experiencia, pues que permitan retroalimentar o enriquecernos más en cuanto a este proceso de estos mitos, el tema a desarrollar hoy. Y para usted, profe, pues un abrazo y nuevamente mi respeto. Mi nombre es Humberto Mauri, también soy psicólogo clínico y soy neuropsicopedagogo también. Y bueno, usted hablaba algo ahorita de la UNESCO y yo alcancé a leer algo hace poco. Y bueno, creo que está Argentina, Chile y Uruguay, creo que son los países donde mejor o más pasos acelerados llevan con respecto al tema de inclusión. Y bueno, Chile creo que ha tomado también la bandera en todo lo que tiene que ver con neuropsicopedagogía. Argentina, vemos pues en las redes sociales todos los aportes que se están generando ahorita. Profe, quisiera hacer un aporte muy puntual. Usted hablaba algo ahorita y no solamente son las instituciones educativas. Casualmente mi señor padre es asesor jurídico de un consejo acá en el municipio de Puerto Colombia y en estos días le pidieron estaba la Procuraduría, que es el ente de control para las entidades públicas acá en Colombia, pues los que no son de Colombia, y tenían que hacer una rendición de cuentas. Resulta que eran más o menos unos 80, 90 puntos que exigía la Procuraduría y de esos puntos casi 20 preguntas tenían que ver con neuroarquitectura.
¿verdad? Es el Consejo Municipal, que es una entidad que va paralela a los alcaldes para poder tomar decisiones de políticas públicas sociales en un municipio. Y resulta que preguntas como ¿cuáles? ¿Tiene rampa de acceso para personas con discapacidad? No. Puerto Colombia, que es uno de los municipios pues insignia del departamento del Atlántico, la capital es Barranquilla, para que de pronto se ubiquen las personas que no son de acá. ¿Tiene rampas, acceso para personas con discapacidad? No. Las personas con discapacidad con alguna limitación sensorial tienen algún tipo de ayuda en TIFLO, en tecnológica para solicitar información. No. O sea, no solamente estamos atrasados en educación y nosotros que estamos participando y que cada vez con usted en estos webinars, tanto gratuitos como pagos que realiza usted, no solamente es para nosotros instituciones educativas. Yo pienso que la tarea es larga, la tarea es ardua y yo creo que tenemos que ir abarcando incluso, mire acá, instituciones políticas públicas del Estado, las cuales desconocen totalmente. Hubieron 2, 3 preguntas que me tocó explicarle a mi papá siendo profesional del derecho y me tocó decirle, no, no tienen, esto es neuroarquitectura, esto es esto, no tienen rampas, no tienen acceso, no tienen pasamanos, no tienen personas en lenguaje, personas capacitadas para la interpretación de personas con limitaciones auditivas, personas ciegas. Entonces yo creo que Colombia están las leyes muy bonitas, muy espectaculares, pero bueno, para eso creo que estamos acá, estamos formándonos y ahí tenemos que seguir jalonando. Profe, ese es mi aporte, que en entidades públicas estamos graves, muy graves. Totalmente de acuerdo, Humberto. Mauri, tú pones el punto precisamente en que las escuelas, los colegios, las universidades son microciudades, son microcosmos donde convergen todas las problemáticas de la sociedad. Entonces, si tenemos un país que no tiene unas políticas claras o que a pesar de tener unas leyes muy interesantes, porque varias personas en eventos internacionales en los que he podido estar me cuentan que al mirar la legislación de Colombia en temas de inclusión y de accesibilidad, nosotros estamos súper bien de leyes comparados con otros países de Latinoamérica, pero no sacamos nada con tener esas leyes y que estas leyes no se cumplan. Se le fue el audio, profe, disculpe, no sé si es a mí o en general. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha el resto? Sí, Ginés me escucha. Entonces sí fue. No tiene audio, profe Pili. Pero ella me... tiene audio. Sí, creo que eres tú. Creo que eres tú. Todos me están escuchando, Humberto. Creo que tuviste algún problema ahí en tu audio. A ver, por aquí miro en el chat, sí me están escuchando, sí me están escuchando, listo, perfecto. Entonces, tenemos que, Humberto, entonces, para que por favor le comenten por el chat que revise el audio de él, porque creo que él es el que le está fallando el audio. Entonces, tenemos que identificar que hay barreras arquitectónicas, que hay barreras actitudinales, inclusive, que jalonan y que impiden que muchos de los estudiantes lleguen a las instituciones educativas. Vamos a mirar otros datos que me dejaron perpleja un poco con este informe de la UNESCO, donde dice el 40% de los sistemas educativos de Latinoamérica ordenan que las personas con discapacidad deben recibir una educación especial separada del resto. Eso quiere decir que estamos muy atrasados en temas de legislación, que todavía estamos hablando de instituciones o de países que hablan específicamente de tener educación especial y que ni siquiera contemplan dentro de su legislación el tema de la educación incluyente. 1 de cada 4 estudiantes de 15 años de edad declara sentirse como un extraño en la escuela. Fíjense qué dato tan interesante, sobre todo teniendo en cuenta todos los procesos de salud mental que se están dando en los adolescentes post pandemia y cómo tenemos jóvenes y adolescentes que se sienten que en el colegio están en un lugar donde nadie o no se sienten incluidos dentro de su institución educativa. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y eso se refleja también en sus sistemas educativos. Ahí quiero plantear una pregunta para que las personas que de repente nos están acompañando desde Estados Unidos, desde España, desde algún país de Europa,
Ojalá si nos ven también de forma asincrónica, nos cuenten por el chat de YouTube que se va a compartir este video, si realmente podemos hablar de que Estados Unidos, de que en España se está dando una verdadera educación inclusiva. Yo realmente lo dudo mucho. Tengo familiares, amigos que viven en diferentes países y siempre estoy preguntándoles, cuéntame cómo se da ese tema de la inclusión. Y para nada me parece, por ejemplo, que un país como Estados Unidos, que supuestamente ha trabajado muy fuertemente en educación inclusiva, creo que les falta muchísimo para hablar de que son sistemas educativos incluyentes. Para mí un dato muy relevante es ver la cantidad de masacres que han sido cometidas por los mismos estudiantes en las instituciones educativas. Yo no sé si a ustedes, pero para mí eso me da un rango de inconformidad de esos mismos estudiantes de querer volver a esa institución por haberse sentido maltratados, porque se dañó su salud mental en esos espacios y se generan ese tipo de situaciones. Eugenio, cuéntanos qué nos quieres aportar. Abre tu micrófono, ¿no? Estás sin micrófono, sin audio. Ahí sí. Ahora sí. Hola, buenas noches. Sí, soy Eugenio Cisterna, soy profesor de educación diferencial, director 33 años de una escuela especial y quiero compartir la experiencia de la escuela. Mi escuela está en una comuna pequeña, en el centro de Chile, en la comuna de Casablanca, con 37.000 habitantes, y está esta escuela especial. Y el tema de la inclusión a partir del 2019, ¿no es cierto? La escuela especial asume los planes y programas de educación básica, ¿ya? Y se hacen las adecuaciones curriculares correspondientes para entregar una educación igual, ¿no es cierto? Pero según las capacidades de los alumnos. Y es así que se contratan, ¿no es cierto?, profesores de inglés, de música, de artes, de educación física, que se incorporan a la planta de la escuela, más el equipo multiprofesional. Pues la idea es entregar, ¿no es cierto?, una educación de calidad, insisto, de acuerdo a las características del alumno, de acuerdo a las capacidades, y los jóvenes, ¿no es cierto?, van pasando de grado hasta octavo básico, y se nos han ido alumnos a la educación media, y se están incorporando, ¿no es cierto?, a la educación técnico-profesional. Es una experiencia novedosa, costó mucho que los padres entendieran que por qué habían asignaturas nuevas, porque no todos los alumnos, eso sí, alcanzan los objetivos, ¿no es cierto?, de educación básica, así que se hacen las adecuaciones de acuerdo a los profesionales, junto al apoyo del psicólogo, la terapeuta ocupacional, kinesiólogo. Y anexado a la escuela tenemos un centro de cuidados donde hay un equipo de médicos, profesionales, hipoterapia, en la cual hemos querido incorporar, ¿no es cierto?, el tema de dar oportunidades no solamente a los alumnos de la escuela, sino a la comunidad completa, estando no matriculados en la escuela. Bueno, Eugenio, yo tengo una visión muy diferente. Obviamente, al inicio del webinar, cuando nos encontramos los dos, tú me dices, una cosa es Santiago y otra cosa es provincia, ¿no? Yo tuve la experiencia Sí. de vivir 5 años en Santiago y mi experiencia en Santiago fue precisamente un poco escalonando lo que yo te estaba diciendo ahora. La escuela es como un reflejo pequeñito de lo que es la ciudad o de lo que es el país. Yo tuve la experiencia en Santiago de sentir que los procesos de inclusión en Santiago realmente no son muy buenos. O sea, que Santiago no es una ciudad incluyente, de que Santiago no, de cierta manera, hay mucha exclusión hacia todos los lados. O sea, se excluye, por ejemplo, a las personas afro, se excluye a los extranjeros, se excluye a las personas con discapacidad. Te cuento, mi visión, no necesariamente tiene que ser la visión de todos, pero esa fue mi visión. Yo tuve la oportunidad de trabajar más o menos un año en un colegio en Santiago y mi experiencia para mí fue muy, muy fuerte de ver de cierta manera esa mirada tan opresiva que había sobre los jóvenes y sobre los niños en el colegio.
unas reacciones o unos estudiantes muy agresivos y muy como enfrentados o confrontados contra la institución educativa, padres de familia que estaban entre más bien como relajarse y dejar a los hijos hacer todo lo que quisieran hacer. O sea, vi un país, yo viví entre el 2001 y el 2005 en Santiago de Chile, y mi visión del tema de inclusión me dejó varias cositas ahí pendientes. No sé si eso ha cambiado mucho en estos años. He visto como los procesos y como la logística que se está generando en los colegios de Chile por amigos que me están comentando, pero siento que todavía hay un camino muy largo por recorrer para hablar de inclusión en Chile. No sé, Eugenio, si tu experiencia en provincia sea muy diferente a esa que te comento. Es que la comuna acá es pequeñita, como te decía, 37.000 habitantes. Hay 5 colegios urbanos, ¿no es cierto? Y 2 rurales. Los 5 colegios urbanos tienen todos proyectos, ¿no es cierto?, de integración con los profesionales, como te decía, el equipo multiprofesional, más el apoyo de terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos y la dupla psicosocial. Y los colegios rurales, que son 70 en uno y 100 en otro, también tiene proyectos de integración. Entonces los alumnos o las personas o los jóvenes con capacidades diferentes pueden acceder a la escuela básica o la escuela especial. Y en el caso de la escuela especial son los alumnos que tienen mayores dificultades, ¿no es cierto? Pero se le entrega, insisto, una adecuación según los planes y programas de educación básica con las adecuaciones correspondientes. No fue, insisto, no fue fácil, pero hemos hecho una historia. Hemos hecho, para que ustedes sepan, de la escuela especial salieron los proyectos de integración. Entonces hemos hecho una historia y nuestra comuna es chiquitita, por lo tanto se pueden hacer muchas cosas, pero eso también depende que la autoridad, en este caso la alcaldía y la jefe de los departamentos de educación, valoren, ¿ya?, la importancia que es darle dignidad y atender como corresponde a los niños jóvenes con capacidades diferentes, y también incluir ah, eh, sobre todo los migrantes que han llegado este último tiempo de Colombia, de Venezuela, Venezuela, ¿no es cierto? Muchos de Venezuela, entonces, de Haití, de eh, Brasil, de Perú, de llega Brasil, muchísima gente. claro. Entonces hemos hecho, como es una, insisto, incluso hay una oficina de migración aquí en el municipio, que es para atender todas las necesidades de las personas que tienen dificultades para acceso a salud, acceso a educación. Entonces hemos hecho camino de a poco, pero como es insisto, una pequeña comuna que podemos hacer y nos conocemos todos. Sí, fíjate que interesante, Eugenio, lo que tú nos cuentas, porque a veces tenemos la idea de que porque mi municipio es pequeño aquí no se puede hacer inclusión, o que porque estamos lejos de pronto de la capital no se va a poder hacer inclusión. Entonces, qué bueno que nos hayas contado esa experiencia. Vamos a ir mostrando algunos otros aspectos que encontré yo en este informe y luego vamos a dar nuevamente espacio para el debate. Otro de los problemas que enfrenta Latinoamérica y los procesos de educación en Latinoamérica es el racismo. Vemos, por ejemplo, en el informe nos habla de que América Latina y el Caribe es la región que tiene mayor concentración mundial de poblaciones afrodescendientes, con estimaciones que oscilan entre 120 y 170 millones de personas, tanto en poblaciones afrodescendientes como en población indígena. El racismo es una de las características de la sociedad en América Latina y el Caribe, y hay diferencias profundas entre la población indígena o afrodescendiente y la población no indígena o no afrodescendiente. O sea, el acceso a la educación, el acceso a las oportunidades es mucho menor para las poblaciones indígenas y para las poblaciones afrodescendientes. El informe resalta algo que me pareció muy interesante, y es que tampoco hay mucha diversidad en los docentes. Entonces, hay un porcentaje muy bajo de docentes indígenas, afrodescendientes o con diversidad sexual, que también es otro tópico muy interesante en temas de educación inclusiva. Es difícil pensar en una educación inclusiva en la que los distintos sectores de la educación no estén incluidos. Cuando se observan los resultados de aprendizaje, por ejemplo, en temas de inclusión de la mujer o de equidad de género,
el informe nos comenta que si se observan los resultados de aprendizaje, siguen siendo las mujeres quienes tienen los mejores puntajes y calificaciones en lectura y escritura, pero no así en procesos como matemáticas. Se habla de que hay una deuda pendiente en algunos contenidos que han sido pensados principalmente para hombres. Todavía seguimos sesgando que ciertos procesos de aprendizaje son para las mujeres y que otros son para los hombres. Y tenemos todavía bastante falta de equidad en ese área. Y ante ese panorama, pues, ¿qué podemos hacer en Latinoamérica, en Iberoamérica, para mejorar todo este proceso? Miren qué bonita la mirada que nos da Eugenio, porque es una mirada muy optimista. Nosotros no podemos estar pensando todo el tiempo, es que no se puede, es que aquí no hay nada que hacer, enfocarnos en los problemas, sino que es importante empezar a enfocarnos en cómo encontramos soluciones. Entonces, para mí, para la Fundación Unicornio, siempre el lema ha sido no perder esa fe, no perder esa esperanza y ese optimismo de que sí podemos cambiar las cosas. Hace muchos años, cuando inicié esto, siempre me rondaba una palabra, una frase que he escuchado muchas veces, es que dicen, una golondrina no hace verano. Y yo siempre he puesto que esto es, para mí eso es una falsedad. Yo pienso que una golondrina sí hace verano, porque cuando yo arranqué esto hace 20 años, arranqué muy sola con el proceso y en el tiempo he venido uniendo a muchas personas en esta meta y en este reto de crear sociedades accesibles e incluyentes. Entonces, la invitación que yo quiero dejar muy clara en el día de hoy es invitarlos a cada uno de ustedes a que sean esa golondrina que hace verano en un pueblo, en un municipio, en un colegio de estrato alto, de estrato bajo, de diferentes en cualquier ciudad, en cualquier colegio, en cualquier espacio que usted se encuentre, usted puede ser, hacer y ser la diferencia y ser esa golondrina que sí hace verano. Tenemos que entender que esto es un proceso dinámico que evoluciona constantemente de acuerdo a la cultura y al contexto local, que estamos en un momento histórico de la educación inclusiva y que no podemos perder la fe ni podemos perder el norte. Tenemos claro que la educación inclusiva es vital para nuestros países. Entonces queremos invitarlos a que ustedes realmente hagan parte y nos ayuden a ser parte de la solución. Entonces vamos a mirar los diferentes actores que deben, dentro de esta mirada deben empezar a trabajar por la educación incluyente. Uno de ellos es precisamente los padres de familia. Y quiero luego que me vayan contando en sus países qué tal está ese apoyo o esa creación de comunidades y de redes de padres que estén luchando, estén trabajando, estén visibilizando las necesidades que tienen sus hijos frente a temas de inclusión. Entonces, ¿cuál sería la misión o la responsabilidad de los padres en la inclusión? Crear redes de apoyo que luchen por los derechos de los estudiantes con discapacidad. No solamente de padres, sino de personas con discapacidad que también trabajen y luchen por esos mismos derechos. Cuando yo como padre tengo el desafío de tener un hijo con discapacidad, es muy importante que yo busque un proyecto educativo basado en las necesidades de mis hijos por encima de mis expectativas personales. Muchas veces a mí en la experiencia como psicóloga educativa veo cómo los padres sacrifican la felicidad de su hijo porque él pertenezca a X o Y colegio, aún así ese colegio no tenga en cuenta la diversidad de su hijo, sus intereses, su motivación. Entonces es súper importante que los padres de familia que nos escuchen se empoderen realmente en que el sistema educativo responda a las necesidades no solamente académicas, sino a las necesidades afectivas y emocionales de su hijo. Apoyar proyectos educativos incluyentes. A veces nosotros nos dejamos deslumbrar porque un colegio es costoso o porque un colegio nos ofrece X o Y garantía o porque creemos que allá nuestro hijo va a tener un mejor pasar o un mejor acompañamiento de personas de pronto de mejor con mayores ingresos y entonces pienso que ese es el lugar idóneo para mi hijo y para que tenga un roce social adecuado.
y dejamos de lado proyectos educativos incluyentes pequeños, de personas que realmente están haciendo un esfuerzo por hacer un proyecto de educación a la medida y con el respeto suficiente para los estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades particulares. La familia también tiene un compromiso, y es que las personas con discapacidad no solamente tienen derechos, sino también tienen deberes. Y las familias de niños y de estudiantes con discapacidad también tienen deberes, y dentro de esos deberes está el realizar un trabajo a conciencia antes de hacer los procesos de inclusión del estudiante a una institución educativa. Muchas veces los papás, amparados en las leyes de educación inclusiva, creen que pueden llevar a los hijos a las instituciones y dejarlos allá, y que sea la institución educativa la que haga todo el proceso formativo. En la experiencia que he tenido, he encontrado cosas tan lamentables, por ejemplo, como padres de familia, inclusive de niños o estudiantes que no tienen algún tipo de discapacidad, que los llevan a los 5, 6, 7 años todavía tomando tetero o mamadera, como dicen en Chile, o mamila, o biberón, como dicen en otros países. Un niño de 7, 8 años que todavía toma tetero, un niño de 7, 8 años que todavía usa pañal, teniendo o no teniendo discapacidad. Entonces, es empezar a empoderar a la familia del proceso formativo de sus hijos. El colegio le va a brindar un espacio de educación, pero la formación tiene que venir desde la casa. Y hay procesos de desarrollos parentales que no se están cumpliendo en los senos familiares, y que se les quiere, de cierta manera, endosar a la escuela a que sea ella la que haga todo el proceso de formación. Yo siempre lo digo en mis charlas, es que si nosotros quisiéramos montar un negocio millonario en Latinoamérica, podría ser hacer una escuela internado, un internado donde los papás dejen a sus hijos toda la semana y se los entreguemos el fin de semana para que ellos los lleven a comer helados y a tomarse fotos en las redes sociales. Entonces, la familia no puede perder su carácter de formación, tiene que seguir y tiene que apoyar, y cuando tenemos estudiantes con discapacidad tenemos que garantizar procesos terapéuticos, acercarlos al sistema de salud, que hayan apoyos extraescolares, habilitación funcional y actividades de la vida diaria. Obviamente que la familia tenga una actitud positiva y proactiva, entendiendo que la educación inclusiva es un proceso de largo aliento. Yo no puedo llegar a una institución educativa, siempre se lo digo a mis amigos, yo no puedo hacer educación inclusiva a las patadas. Yo no puedo llegar al colegio y estar exigiendo y ser grosera en los colegios cuando estoy solicitando el derecho a mi hijo a la inclusión. Una cosa es que yo no voy a mendigar el derecho a la educación, pero otra cosa es que no voy a llegar a atropellar a la institución a exigir mis derechos o a exigir el derecho a la educación a mi hijo, de cierta manera yéndome en contra de la misma institución. Mantener una buena relación con la institución educativa, con los profesores y los compañeros de mis hijos o de mi estudiante, comprendiendo que los procesos en ocasiones no son como los esperamos. Yo no puedo llegar al colegio y decirles que usted tiene que hacer esto para mi hijo, y empezar de cierta manera a tratar de dar órdenes sobre una institución educativa que lleva muchos años y que ya tiene unas logísticas y de cierta manera, unos protocolos administrativos que se deben cumplir. Debo tener claridad sobre la normativa, eso es súper importante, los padres se tienen que empoderar, y si en mi país no existe una normativa clara, tengo que generar redes de apoyo con padres para exigirle a los concejales, a los gobernadores, que creen políticas claras de educación inclusiva. Y en nuestros países donde hay una legislación, tenemos que crear grupos de padres empoderados que realmente estemos exigiendo el cumplimiento de esas normas. Si los padres no se empoderan de esa realidad, cada día van a ser menos los procesos de inclusión, cada día van a haber menos colegios incluyentes, y de cierta manera los colegios y las universidades van a terminar haciendo lo que quieren porque no hay padres que exijan el cumplimiento de las normativas. Brindarle confianza y herramientas a mi hijo para que sea independiente y autónomo. Yo no puedo simplemente pensar que porque mi hijo tiene una discapacidad, entonces va a llegar a un colegio donde allá le hagan todo, donde todo le faciliten todas las cosas, sino que estamos buscando personas, estudiantes y profesionales que sean autónomos. Entonces,
¿qué implica la inclusión educativa? Implica que escuelas y maestros se adapten a la diversidad y puedan responder a las necesidades individuales de sus estudiantes. La inclusión de lo diverso por sí sola beneficia a la escuela, a los maestros y a todos los educandos, permitiendo reconocer en las escuelas lo común y lo diferente como parte de una misma comunidad. ¿Qué debe tener un colegio incluyente? ¿Cuándo estamos hablando de verdad de un colegio incluyente? Cuando tiene un proyecto educativo formal, con personal capacitado e idóneo. Cuando hay una formación de los docentes en diseño universal para el aprendizaje y hay una implementación de ajustes razonables y estrategias pedagógicas de la inclusión. Cuando existe accesibilidad física y accesibilidad a la información. Cuando hay una actitud positiva y abierta a aprender y cuando hay unas políticas claras, explícitas en su proyecto educativo institucional. Y esta frase lo plantea Eduardo Maza, dice, incluir no es dejar pasar, es dar la bienvenida, es acoger, es dar los procesos adecuados que necesitan nuestros estudiantes. Entonces, se debe tener implementado un diseño universal para el aprendizaje, se debe hacer una caracterización de la población, se debe tener accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, tecnología de apoyo, servicios de apoyo a la inclusión, deporte y arte incluyente. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cuáles son las garantías que debe tener el Estado? No sé cuántos de las personas que están aquí de diferentes países, cuántos están suscritos a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero Colombia tiene una obligación con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2006, creo que si no estoy mal. Entonces, ¿cuáles son las garantías que debe dar el Estado? Debe dar un mayor apoyo en la formación de docentes incluyentes. Debe gestionar políticas más claras de cómo manejar la inclusión versus los procesos de cualificación y excelencia. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay políticas que de cierta manera están en choque. Por un lado, se está hablando de procesos de educación inclusiva, pero por otro lado se está dando la mirada de hacer evaluaciones, de hacer pruebas específicas y estandarizadas que no tienen o no cumplen realmente con procesos de inclusión para que se garantice que puedan ser evaluados los estudiantes con discapacidad realmente en un proceso equitativo. Se debe implementar trabajo en red entre los servicios de rehabilitación y habilitación funcional. Alguien nos preguntaba acá si se debería tener personal médico dentro de la escuela. Esto es algo polémico, yo no les voy a decir sí o no, pero yo considero que sí necesitamos redes de apoyo de servicios de salud, de servicios de habilitación y de rehabilitación funcional en las escuelas o cercanos a las escuelas para que haya un apoyo mutuo entre la área de salud y el área educativa. Se deben crear articulación entre fundaciones y secretarías de educación. Tenemos que articular las acciones y se debe crear accesibilidad física y movilidad accesible. ¿Quién es el responsable de la educación inclusiva en un país? Todos somos responsables de la educación inclusiva. Los padres de familia, las personas con discapacidad, los colegios, el Estado y todas sus instituciones, los docentes, las universidades y los procesos de formación. Hace algunos años creamos esta campaña con la Fundación Unicornio y hoy los quiero invitar y los quiero motivar a que cada uno de ustedes inicie una campaña desde su ciudad, desde su país. Vamos a tratar de que abramos espacios para Costa Rica accesible e incluyente, para República Dominicana accesible e incluyente, para que cada país, municipio, vereda, lugar en el mundo abra un camino para la inclusión. Si usted hoy nos está escuchando, usted puede ser la persona que empiece a abrir ese camino, que empiece a generar esas acciones. Esta campaña la generamos, les voy a contar un poquito, precisamente porque desde todo lo que yo he venido estudiando hace más de 20 años en temas de educación inclusiva, no encuentro una manera más efectiva de hacer educación inclusiva que no sea desde el corazón, que no sea desde el alma del docente. Entonces creamos esta campaña para enamorarnos de la inclusión. Acá nos dice, yo me enamoro de la inclusión porque no quiero que subestimen a mis hijos con discapacidad. Yo me enamoro de la inclusión porque todos merecemos un mundo mejor para nuestra familia. Yo me enamoro de la inclusión porque creo en un mundo más solidario y sensibilizado.
Yo me enamoro de la inclusión porque todos merecemos las mismas oportunidades laborales. Entonces, desde la Fundación Unicornio estamos tratando de poner nuestro granito de arena, haciendo procesos formativos de forma gratuita algunos con algún costo, de cierta manera simbólico para que las personas se interesen, para que las personas puedan acceder a bajo costo en diferentes procesos de formación. Desde noviembre vinimos realizando microcursos enfocados precisamente en facilitar la labor de los colegios, de las universidades, de los jardines infantiles, en todo este tema de educación inclusiva. Tenemos 13 microcursos que están grabados y que están disponibles a bajo costo. El primero de estos microcursos fue cómo crear un proyecto de educación inclusiva. El segundo fue implementación del diseño universal para el aprendizaje. El tercero, planes individualizados de ajustes razonables, cómo se realizan, cómo se hacen de forma fácil, de forma efectiva. Ajustes razonables por discapacidad, fue el cuarto microcurso que realizamos. Cómo articular diseño universal y planes individualizados de ajustes razonables en el aula. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Este es un microcurso súper importante cuando trabajamos en un colegio o en una universidad o en una institución educativa con estudiantes no verbalizados. Y además de eso, creamos 7 microcursos específicos en ajustes razonables de diferentes tipos de condiciones. Tenemos TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tenemos un microcurso de planes individualizados de ajustes razonables para capacidades excepcionales, para discapacidad visual, para discapacidad cognitiva. Y estamos generando esta oferta a muy bajo costo, con solo 200.000 pesos colombianos, 50 dólares y 851 pesos mexicanos. Usted puede adquirir todos estos microcursos, son 13 microcursos, son 30 horas de formación en educación inclusiva, con un certificado de participación, con las memorias y con las grabaciones. Usted lo puede adquirir para que usted aprenda a formar a otros docentes, para que usted se forme como docente, si usted es un padre de familia y quiere acercar esta información al colegio donde está su hijo. Estamos haciéndolo lo más fácil posible. Cada uno de los microcursos y las personas que han asistido a cada uno de ellos nos dan retroalimentación y nos dicen, profe, la verdad los cursos son muy fáciles, son muy sencillos de entender, vienen con estrategias muy claras. Esas son las formaciones que estuvimos realizando hasta el mes de junio. Entonces vamos a tener estas en oferta por un tiempo limitado y las que vamos a tener en julio y en agosto. ¿Cuáles van a ser? Tenemos 6 microcursos en julio y en agosto donde vamos a tener invitados especiales. Vamos a tener, el primero es aplicando la terapia ocupacional en el aula. ¿Qué estrategias de terapia ocupacional pueden servir para la inclusión de estudiantes con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad y cómo la terapia ocupacional puede ser un facilitador para los procesos de educación inclusiva? Vamos a tener uno súper chévere sobre neurociencia y estrategias de diseño universal en el aula. Este va a ser el lunes 24 de julio de 5 a 7 de la noche. Planes individualizados de ajustes razonables para los trastornos de aprendizaje, dislexia, discalculia. Y en agosto vamos a tener 3 microcursos más. Uno que les cuento que para mí va a ser como una incursión en algo nuevo, porque pues yo vengo hablándolo o vengo trabajándolo en los diferentes universidades donde doy clase, pero este emprendimiento para principiantes lo hago de corazón porque veo como docentes, psicólogos, terapeutas en diferentes países, no solamente en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica, tienen muy mala remuneración económica y son contratados con unas muy malas condiciones laborales. Entonces, en este emprendimiento para principiantes les quiero contar cómo desde usted, desde su casa, desde su conocimiento como docente, como psicólogo, como terapeuta, puede tomar la decisión de abrir un proceso de emprendimiento y de generar mejores condiciones laborales para usted. Vamos a tener además el microcurso de principales test neuropsicológicos para el aula y el microcurso de planes individualizados de ajustes razonables para el trastorno del espectro autista,
específicamente mirando cómo se hacen los manejos de crisis y el perfil sensorial en el aula. Estos microcursos, por un tiempo limitado, hasta el 15 de julio, vamos a tener la oferta de tenerlos por 90.000 pesos colombianos, 22 dólares o 420 pesos mexicanos. Aquí les queda la información, les comparto las redes sociales de nosotros, estamos en Instagram y en Facebook, en LinkedIn como @Fundación Unicornio. Y ahora abro el espacio para que charlemos, las personas que quieran levantar la mano, abrir el micrófono, contarnos, las personas que ya hayan estado en nuestros cursos, que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en los microcursos, si sienten que esas estrategias les han servido, y bueno, abiertos los micrófonos para que nos cuenten, para que nos retroalimenten un poco sobre lo que ustedes vieron en este webinar, si coincide con la realidad que se tienen en sus países. Entonces los invitamos a que ustedes se enamoren de la inclusión y a que ustedes sigan proponiendo y abriendo caminos para la educación inclusiva desde sus países, desde sus colegios, desde sus instituciones. Vamos a mirar por aquí en el chat, nos dice Eugenio, en la comuna de Casablanca se creó en 2022 Oficina de Diversidad Funcional, dirigida por un terapeuta ocupacional, por un psicólogo, cuyo objetivo es atender y apoyar niños y jóvenes con discapacidad, con capacidades diferentes, discapacidad intelectual, visual, auditivo, motora, trastorno de espectro autista u otras. Genial, Eugenio, realmente me alegra mucho que tú nos estés compartiendo esto porque nos brinda la esperanza de que se puede abrir en diferentes municipios y en diferentes lugares podemos llegar a abrir estos procesos. Patricia Gómez dice, el Estado debe ser garante. Ginette dice, todo tiene que ser integral. Les dejo por acá un video que hemos generado en nuestro municipio en temas de accesibilidad e inclusión. Ginette, si quieres, cuando, no sé si tú estás en el chat, en el WhatsApp, por privado me puedes mandar el video de YouTube y yo se los comparto a todos en los grupos para que todos lo podamos ver. Dice Roxana, no he podido pagar ninguno de sus cursos desde México. Mil gracias, Pilar, muy nutritivo el espacio. Me preocupa la población multidéficit. Patricia, no sé si quieres comentar qué es lo que te preocupa. Gracias por todas sus experiencias y enseñanzas. Nos vemos prontamente en los cursos. Me inscribí a los de julio y agosto. Bueno, Patricia, cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola, Patricia, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás tú? Estoy desde Cali. Ah, desde Cali, ¿eh? Bienvenida, Patricia, cuéntanos. Gracias. No, yo trabajo con población con discapacidad desde el año 79. Tengo la formación y tengo pues la experiencia de trabajar. ¿Formación en? Yo soy psicopedagoga. Tengo una especialización en visión subnormal que hice en Argentina. Tengo una especialización en administración educativa en atención a la diversidad. He trabajado en la construcción de todas esas orientaciones, lineamientos, documentos. Lo que tú decías, todos podemos contribuir porque cuando yo llegué a estudiar visión subnormal, la gente me decía que ¿qué estudió? Eso es para países ricos, ¿no? Pero estaba la población para atender. Pero pues sigo en estos procesos de formación y yo te decía que me preocupaba sobre todo la población con multidéficit porque es la población que, digamos, hay menos formación y está más excluida, pues justamente porque los niños sordos tienen, en Colombia tienen los intérpretes, la lengua de señas colombiana se reconoció desde la Constitución del 91, hay facultades, por ejemplo, en la Universidad del Valle acá, forman incluso intérpretes guías para sordoceguera. Entonces, pues hemos tenido muchos avances en muchísimos de estos temas. La población, digamos, de una institución especializada como el INSI para dar orientaciones y producir material para la población con limitados visuales. El sistema de matrículas se reportan y la inclusión es un proceso. Entonces hemos ido construyendo, digamos, formación y a través de las facultades. Yo he sido docente universitario por más de 30 años y a través de toda, digamos, la formación de los profesionales, ya hay muchas facultades en sus currículos, en sus procesos de formación, porque
yo creo que ahí está la clave. Si seguimos formando para la homogeneidad, pues como que no vamos a dar nunca los avances. Es decir, las nuevas generaciones de normalistas, de licenciados en educación, de magísteres o doctores en educación, yo tengo maestría y todo eso, y ya estaba incluido en el tema. Si no incluimos esa parte de formarlos para la diversidad, para la heterogeneidad y entender los temas de educación y multiculturalidad y bilingüismo y el tema de atención a la diversidad y conocer el marco legal, pero también las estrategias de las metodologías flexibles. Bueno, todos estos, incluso yo estuve en el año, a ver si me acuerdo, creo que 2006, estuvimos construyendo los lineamientos desde la OIE para la Organización Iberoamericana para la Educación, y allí habían representantes de todos estos países que algunos compañeros, colegas están aquí en este espacio, el cual agradecemos. Estábamos construyendo los lineamientos para el acceso, la permanencia y la calidad de la educación en grandes poblaciones en Latinoamérica. Entonces, muchos grupos de poblaciones vulnerables excluidos y todos compartiendo las estrategias para asegurar el acceso y la permanencia y mirando cuáles eran esas metodologías flexibles como como la escuela busca el niño, para buscar los niños en situación de trabajo, en situación de calle, niños con, digamos, ya, ¿cómo se dice? Con adicciones, ¿no? Entonces, es decir, yo creo en los avances porque he visto, ¿no? He visto en estos 42 años cómo hemos ido progresando y siempre habrá mucho que hacer. Y ello implica pues la investigación, las propuestas. Primero se nos decía perdón, la filosofía, pero no el cómo. Entonces el DUA, el PIAR, todas estas posibilidades de que ya le estamos dando al maestro herramientas del cómo y sobre todo en la formación de los nuevos docentes. Pati, pero tú me decías del multidéficit. ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, tenemos muchos niños con parálisis cerebral y que además pueden tener un déficit sensorial, ¿sí? Entonces, en aras de la inclusión, en algún momento se dijo desde el ministerio, no son niños para la educación, son del sistema de salud, ¿no? Como si toda la vida fueran como un enfermo, ¿no? No una persona con una condición. Igualmente los niños con sordoceguera, tenemos niños con espectro autista, pero por ejemplo los prematuros extremos que son de espectro autista, pero además del espectro autista pueden tener baja visión o ceguera e insuficiencias motrices. Entonces, mi pregunta va a esto, Patricia, y quiero que lo planteemos. Perdón un segundito. Quiero que lo planteemos como pregunta en el chat para las personas que nos escuchan. Siempre he escuchado la visión muy tajante de las personas que trabajan en temas de educación inclusiva desde diferentes ministerios. Ya no debería existir la educación especial. Mi mirada, la mirada de María del Pilar Pinzón es, yo pienso que deberían haber opciones diferentes, que deberían haber posibilidades de educación especial. Por ejemplo, en esos casos que tenemos niños con con múltiples déficits, cuando tenemos un estudiante con una parálisis cerebral, además con un proceso de epilepsia, o sea, deberían haber alternativas porque ahí un proceso de inclusión realmente sería un proceso muy tortuoso y nosotros no podemos desconocer esas realidades. Desde tu mirada y para ser concretos, para que podamos plantear para las otras personas el debate, ¿tú crees que deberían haber colegios incluyentes y trabajar sobre esa inclusión, pero que también deberíamos tener posibilidades de colegios de educación especial o de instituciones de educación especial? Sí, yo creo que hay que evaluar diferentes alternativas y yo creo que es allí donde hay que abrir el debate. O sea, todos los niños son para la inclusión, pero todos los niños tienen derecho a la educación y a compartir un ámbito escolar. Yo creo que en algunas instituciones debieran haber aulas multigraduales, ¿cierto? Para este tipo de población que vayan unas horas, que vayan unos días y puedan compartir el ámbito educativo y poderse formar con educadores especiales y recibir educación, no terapia, porque la educación es otra cosa.
Entonces me parece que si existe la institución de educación especial, sí, pero no vamos a poder tener una en cada municipio, en cada pueblo, en cada vereda, pero allá sí hay una escuela y esa escuela debiera tener, si tiene un número de niños que tienen unas condiciones de discapacidad múltiple, como me refiero, debieran estar con un educador especial y pueden compartir muchas cosas que incluyen, que posibilitan la inclusión social. Comparten la lista de bandera o la rezada de la novena del Niño Dios o el día del deporte o el día del arte. Sí, es un poco entrar en conexión con la realidad. Es entrar en conexión con la realidad, porque realmente no todos los niños, siempre hablamos de que no todos los niños son iguales y no todas las situaciones son iguales. Entonces también hay situaciones y hay casos en los que se puede requerir ese apoyo o que se podría requerir o acudir a ese tipo de formación. Perdona, Patricia, le voy a dar paso a Eugenio. Gracias. Ahí estamos para seguir abriendo el debate. Eugenio, abre tu micrófono, porfa, y nos cuentas tu mirada frente a eso. O ya era que se había quedado la mano levantada. A ver. Ahí te voy a abrir el micrófono, Eugenio. Ya. A ver, yo soy un defensor de la escuela especial. ¿Ya? Yo formé en 1990 a la fecha, he sido el único director de la escuela y desde la escuela especial hemos propiciado, en primer lugar fue primero la integración, ¿ya? Ahora la inclusión. Y te cuento que este año 2023 no resultó lo que es la inclusión de niños con TEA en la escuela básica, porque los profesores no estaban preparados, así que como escuela especial creamos cursos TEA de primero y segundo básico para atender a niños, ¿no es cierto?, con autismo nivel 2, nivel 3, donde máximo son 8 alumnos por curso, más la profesora y más la ayudante y más los profesionales de apoyo. ¿Ya? La educación inclusiva tiene que ver de acuerdo a la capacidad de los alumnos y ellos van a ser capaces y que sean felices donde estén, o en la escuela básica con proyectos de integración o en la escuela especial con las adecuaciones curriculares, ¿no es cierto?, que se están dando. Así que yo soy un defensor, insisto, de las escuelas especiales porque hemos ido a la vanguardia en hacer muchas cosas. Quizás el DUA apareció y nosotros ya se hacía hace muchos años en las escuelas especiales, donde un curso de 15 alumnos con capacidades diferentes, ¿no es cierto?, habían 4 o 5 grupos de trabajo. ¿Ya? Entonces, Eugenio, te ¿sí? quiero hacer una pregunta porque a mí ¿Sí? un proceso que me pareció muy interesante cuando viví en Santiago, y es que vi escuelas de lenguaje, pero no recuerdo muy bien, ¿esto es en todo el país, este tipo de escuelas de lenguaje? ¿Para qué niños son parte del mismo sistema educativo? Cuéntanos un poquito sobre estas escuelas de lenguaje, que me pareció un proceso bien interesante. La escuela de lenguaje se crearon, ¿no es cierto?, para atención de niños con trastornos del lenguaje que son transitorias, ¿ya? Donde después, ¿no es cierto?, en el nivel transición 1, transición 2, cuando debieran superar las dificultades, pudieran incorporarse a la escuela básica normal o a los proyectos de integración, ¿no es cierto?, para atender a niños con TEL también, que en nuestra comuna atendemos hasta los 11 años, 11 meses, 29 días. En nuestro país se crearon trastornos muchas escuelas. específicos del lenguaje, TEL, trastornos específicos del lenguaje. Claro, ¿ya? Y en estos niños TEL se crearon muchas escuelas particulares subvencionadas y municipales también. En el caso de nuestra escuela, ¿Esas escuelas continúan? ¿Las escuelas de lenguaje continúan? Sí, incluso ahora las escuelas de lenguaje están atendiendo a niños con TEA, ¿ya? Están abriendo cursos para niños con TEA y van a estar los niños hasta transición 2 o kinder, y después estos niños pasan a lo que es primero básico, pero ahí es donde está el problema, donde hay niños con TEA que pueden, ¿no es cierto?, estar en una escuela básica o proyecto de integración, pero otros que por sus características, ¿no es cierto?, requieren una atención, imagínate que son máximo 8 alumnos por curso, o sea, se puede dar una atención digna para este tipo de alumnos. Chévere, Eugenio. Fíjate que eso no existe en Colombia y yo lo he comentado en algunos eventos. Me parece súper interesante esa postura de la escuela de lenguaje porque
Ahí ese es como un cuello de botella que sucede en Colombia cuando los niños, por ejemplo, entran a primero de primaria. En Colombia ahora la mayoría de las instituciones están exigiendo que los niños lleguen leyendo y escribiendo y a veces hasta en español y en inglés. Entonces muchos niños no llegan con esa competencia y son excluidos de los sistemas educativos o no se les permite el acceso a la escuela o al primero de primaria, sino que los dejan muchas veces repitiendo y muchos de esos niños terminan desertando de la escuela. Ginés, me gustaría escuchar tu aporte desde tu país, desde la experiencia que tú tienes. Cuéntanos un poco. Gracias, Eugenio. De nada, de nada, de nada. Bueno, en realidad me interesó mucho el tema porque es parte de lo que uno tiene que aprender. Sin embargo, yo estoy en un área en el que más bien es de turismo. Pero he tenido la oportunidad de trabajar en la escuela central de acá, de trabajar con la escuela central de acá de Naranjo, con niños con discapacidad. Y en el caso acá, sí, también hay unas aulas aparte que no tienen que ver con el aula central, ¿verdad? Y por eso ponía en el chat lo que ponía que una cosa es lo que se vive digamos, en el área urbana y otra cosa lo que se ve acá en el área rural, ¿verdad? Estamos viviendo una situación muy cercana en cuanto a un niño con TEA, también un estudiante adolescente con TEA, en donde el colegio, más bien no se ha integrado a la situación que ese estudiante está teniendo. Más bien ha sido como un tropiezo para la familia el hecho de que los profesores no se identifiquen, no traten de ayudar al estudiante. Y bueno, por ahí ponían, creo que dentro de los comentarios que muchas veces el llamado bullying, ¿verdad? Que hacen los compañeros a esas personas con algún tipo de condición y que los mismos maestros por falta de capacitación o más bien porque no quieren integrarse o no quieren entender esas condiciones de los estudiantes, no hacen nada para poder que ese estudiante no se sienta delegado, ¿verdad? En la escuela. Entonces, yo creo que en estas áreas, y lo digo yo, bueno, porque yo viví muchos años en San José, en la capital de acá de Costa Rica, esa parte no se veía mucho. Yo acá sí he visto que los profesores, y ustedes lo han puesto mucho acá, la falta de capacitación es continua y también el interés por parte de los mismos profesores, maestros, tal vez el buscar información acerca de todas estas condiciones, ¿verdad? Porque uno aprende que hay, digamos, en el TEA hay ciertos niveles, no sé si llamarlo así, ¿verdad? Ciertos niveles en los cuales hay condiciones y muchas veces creemos que no tiene nada porque el estudiante se ve, digamos que entre comillas, lo ven normal, ¿verdad? Tengo este caso de esta mamá que me decía que la profesora le decía, pero es que su hijo no babea, ¿verdad? O sea, no bota la baba y entonces yo no le veo ninguna condición. Entonces yo creo que la falta de capacitación en la docencia sí hace mucha falta. Sí, fíjate que eso es importantísimo y lo que tú dices, por un lado, que el Estado no ha hecho suficientes procesos de formación en temas de educación inclusiva, pero por otro lado, el desinterés muchas veces de los profesores, porque a pesar de que, por ejemplo, hay mucha información gratuita, hay cursos de bajo costo, hay diplomados de bajo costo, y eso es una de las cosas que nosotros les mostramos a los docentes en estas capacitaciones y es darse cuenta cómo este tipo de formaciones nos permiten a nosotros estar vigentes como profesores.
Si yo como profesor me quedo con la idea es que yo no aprendí de inclusión y yo no sé de inclusión, pero no busco herramientas con tanto acceso a información que podemos tener, pues obviamente me voy a quedar obsoleto como docente. Me gustaría, Humberto, tú desde la experiencia, Humberto fue estudiante mío en la especialización de neuropsicopedagogía, ¿te ha abierto caminos saber sobre inclusión en tu ejercicio profesional como neuropsicopedagogo? ¿Te ha permitido posicionarte de una manera diferente como profesional teniendo el conocimiento que adquiriste en la especialización? Hola, profe, gracias por la pregunta. Bueno, considero que sí, de verdad es una experiencia no tanto de pronto a nivel de contratación, porque bueno, yo creo que para nadie es un secreto que irse para una institución pública o privada, bueno, inicialmente que las instituciones privadas, por lo menos acá en el contexto social en el que me desenvuelvo, casi que la mayoría no cuenta con un profesional de apoyo, con un psicólogo. Ellos hablan de que es muy costoso, y dos, para las instituciones públicas también resulta costoso. Algunas instituciones ellos hablan de ser muy costoso, pero desde un punto de vista profesional individual, tanto que he tenido unas asesorías, unos acercamientos con usted, sí me ha abierto puertas hasta el punto de arriesgarme a tener estoy asociado con unas fundaciones y estamos manejando, sacando adelante un proyecto de bachillerato por ciclos, en los cuales pues me atreví a tomar 2 estudiantes con discapacidad cognitiva, los cuales pues habían sido desertados, habían sido chicos con trastornos. Yo pues asumí ese rol, tengo la historia clínica de esos 2 chicos, donde sufrieron pánico, ansiedad, bullying de diferentes instituciones privadas de alto costo del municipio, y que literalmente los padres decidieron retirarlos, y que acá es una institución básicamente que es subsidiada por una fundación. Y bueno, hemos logrado sacar a estos chicos adelante en cuanto a habilidades sociales, una cantidad de factores, y sí me ha abierto las puertas. 2, el tema de asesoría en instituciones privadas. Se te fue el audio, Humberto. Me ha también el tema de ese campo. Yo pienso que estamos frente a una profesión literalmente, pues, con todo respeto, virgen, donde hay bastante trabajo, donde hay bastante por capacitar. Y el ejemplo que le colocaba ahorita, profe, si desde las instituciones políticas públicas no tienen ni siquiera unas políticas claras en inclusión, en DUA, en neuroarquitectura, yo creo que hay bastante trabajo por hacer. Y siempre lo he hablado en cada una de las intervenciones, y yo pienso que es más de vocación de nosotros, porque a veces por desconocimiento, a veces por temor, por no capacitarnos, por no abrirnos al conocimiento con respecto a este derecho, porque ahorita se generaba también el debate con la profe del Valle del Cauca de Cali, la compañera de Cali, sobre la educación especial y la educación inclusiva. Yo pienso que la especial sería lo macro, la inclusiva es una parte que es ese derecho de garantizarle, dependiendo de la funcionabilidad del estudiante, hacer inclusión, porque a otros de pronto por funcionabilidad o por trastorno físico mental no podríamos hacerle un proceso de inclusión educativa. Pero, profe, sí hay abiertas muchas puertas. O sea, he perdido el temor, incluso. Se te volvió a silenciar. Como estudiante se lo manifesté, como el temor de quién me contratara. Nos quedamos en he perdido el temor. Yo era, entonces ya ahorita ya pasé esa fase. Sí, era como un temor y decía, bueno, ¿quién me contrata? Pero la especialización en sí me ha fortalecido profesionalmente de manera individual, y generar como un emprendimiento, un proyecto profesional. Tengo un grupo, participo, comparto, asesoro, y bueno, trabajo para mí mismo, soy mi propio jefe y estoy desarrollando lo que me apasiona, y aquí estamos. Entonces sí es positivo esa inversión en conocimiento en cuanto a la neuropsicopedagogía, profesor. Bueno, algunas personas por el WhatsApp me pidieron que les explicara un poquito más sobre los microcursos. Esos 13 microcursos están grabados, o sea, son microcursos que ustedes van a poder acceder. Nosotros los grabamos, como este webinar, lo termino de grabar, yo lo subo luego a la plataforma YouTube y se los voy a compartir por el WhatsApp. Estos microcursos están grabados y están
usted va a tener acceso a la plataforma de YouTube del canal de nosotros, a una plataforma privada, donde va a poder revisar cada uno de estos microcursos todas las veces que quieran, en la noche, en la mañana, los fines de semana, en cualquier momento, con toda la disponibilidad que tenga. Son 13 microcursos, son 30 horas de formación en educación inclusiva. Muchos de los docentes que han tomado cursos con nosotros, esa certificación les ha servido para promoverse, para mejorar opciones laborales, para capacitar a otros profesores, a otros profesionales en temas de educación inclusiva. Entonces, súper chévere que aprovechen esto. Me preguntaban que si uno está novato en el tema de educación inclusiva, ¿por dónde arranca? Lo genial o lo interesante sería arrancar por aquí, que es el kit de educación inclusiva, o sea, lo básico para poder arrancar con un proyecto de educación inclusiva realmente que cuente como con todas las características. Y las personas que han estado en los microcursos saben que el lenguaje que uso es muy fácil, que busco unas estrategias muy específicas para que realmente pueda ser claro. Si después de usted ver los 13 microcursos queda con dudas, usted me escribe por el WhatsApp, conversamos, miramos en qué más se le puede apoyar. Ese microcurso va incluido con memorias, que son documentos nacionales, documentos internacionales relacionados con todos los temas que usted va a encontrar acá. Y además tiene las grabaciones y tiene el certificado por 30 horas. Vuelvo y le repito, estos son grabados, estos ya están disponibles. ¿Cuáles son los que vienen para julio y para agosto? Entonces en julio vienen 6 microcursos. Estos microcursos los vamos a ver de forma sincrónica, pero también van a quedar grabados. O sea, si tú no puedes entrar ese día, a esa hora, vas a poder tener el acceso después por medio de la grabación y vas a poder tomar notas, vas a poder revisarlo en cualquier momento. Vamos a tener 3 para julio, 3 para agosto y hasta el 15 de julio tú puedes adquirir todo el paquete por el precio de 90.000 pesos colombianos, $22 y 420 pesos mexicanos. Los pagos son a través de Nequi, para Colombia, Nequi, Bancolombia, DaviPlata, y a nivel internacional está la Casa de Cambio RIA o Western Union como opciones para estos microcursos. Los invitamos también a seguirnos en redes sociales. Nosotros estamos permanentemente compartiendo información en webinares gratis, en actividades diferentes en temas de educación inclusiva, materiales, asesorando instituciones educativas. Nosotros estamos en este momento, por ejemplo, asesorando la Universidad Libre de Barranquilla. Yo he estado asesorando la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, en Montería. He estado capacitando a la Corporación SECAR de Sincelejo. Estuve haciendo asesorías a la Universidad de la Costa aquí en Barranquilla, a la Institución Tecnológica de Soledad Atlántico, a la CUL, la Corporación Universitaria Latinoamericana. Hemos tenido capacitaciones a colegios de diferentes lugares del país, inclusive algunos internacionales nos han pedido capacitaciones específicas. Entonces, no se pierdan de poder abrir esos procesos. Si tienes dificultades en el pago, me escribes y encontramos un acuerdo de pago. Lo importante es que ustedes puedan acceder a esta formación, a información que para ustedes va a ser muy útil y que además hay algo que estamos tratando desde la misma Fundación Unicornio y es de cuidar la salud mental del docente. Estas informaciones también están para padres de familia que quieren acercar la educación inclusiva a los colegios de sus hijos, para terapeutas que quieren conocer un poco más cómo se trabaja todo este tema. Entonces nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, para que por favor nos sigan y para que podamos seguir abriendo estos caminos de educación inclusiva. Ayúdenos compartiéndonos en sus redes de padres, en sus redes de docentes. Bueno, por aquí hay una pregunta, Fanny, dice una pregunta, si una niña es PIAR, ¿por qué se le da el año perdido? O sea, PIAR no, una niña no puede ser PIAR. Si una niña tiene PIAR, ¿sí? ¿Por qué se le da el año perdido? Supuestamente tiene déficit de atención y la niña en la evaluación de los 3, es que se me corta acá, no sé por qué no veo bien la información. De los 3 editores, su resultado fue mejor que algunos de los niños del aula regular.
No sé, si quieres abre el micrófono y me explicas un poquito porque no te entiendo bien qué fue lo que pasó en ese tema. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, Fanny. Bueno, la pregunta mía es que la niña tiene un seguimiento, la niña lleva un PIAR. Ella estaba en segundo, yo tengo tercero. La niña le dan el año perdido. De hecho, yo no me había dado cuenta si la niña tenía cualquier déficit. No lo había notado porque la tengo allí sentadita adelante y atiende y normalmente. Ahora que se hicieron la evaluación de los 3 editores, se evalúan los niños cada periodo. La niña sacó una nota sobre 4. Entonces, digo yo, o sea, la pregunta mía es, ¿por qué la maestra del año pasado le dio el año perdido a la niña? O sea, ella es repitente. Pero si ella le llevan el seguimiento, yo pienso que si está con el PIAR, la niña no debe perder el año. ¿O estoy equivocada? Entonces la niña en la evaluación le fue muy bien, pero le pregunté a la mamá y la mamá me dice de que es que la profesora que tenía anteriormente, ella le tenía como miedo, como temor, y la niña ahora se siente libre, y se siente como más a gusto en el salón que se encuentra. Eso Bueno, es. ese tema de que si pueden o no pueden perder el año como tal es un tema polémico, porque primero hay que sacarnos la idea de la pérdida del año, o sea, perder el año, pues realmente nadie pierde un año, uno vive ese año o ella aprendió durante ese año. En algunas ocasiones se hace el tema de que el niño pueda repetir el año porque tiene algunas competencias que de repente no ha podido conseguir o no se ha podido consolidar y se requiere un espacio mayor para esas competencias. Lamentablemente, no sé, Fanny, si sea el caso de tu institución, muchas instituciones están haciendo planes individualizados de ajustes razonables para llenar el formato, pero no se está teniendo un proceso adecuado. Entonces, si es el caso de lo que tú nos estás contando, que la misma profesora le tenía como miedo, que no sabía cómo actuar, pues efectivamente no se respetó el derecho a la niña a un proceso adecuado en temas de educación inclusiva. Y pues es lamentable porque tú dices que ya está en este momento en repitencia. Entonces, importante que tú le comentes a la coordinadora o a los rectores de la institución donde tú estás que se debe tener un debido proceso, que no es solamente hacer el formato, sino que se debe hacer un proceso de acompañamiento, se debe hacer unos ajustes razonables. Mira que hay instituciones, por ejemplo, donde me cuentan las docentes de apoyo, que resulta que los profesionales que venían a apoyar el tema de la educación inclusiva llegaron en julio, llegaron en agosto a hacer el apoyo y ya la niña estaba perdiendo todo el año. Entonces, es injusto porque no se realizaron los ajustes razonables a tiempo y le van a hacer perder el año a la niña o repetir el año porque no se hicieron los ajustes de manera adecuada. Entonces, importantísimo que las instituciones tengan un comité de inclusión, que esas decisiones no se tomen simplemente por lo que cree la profesora, sino que el comité de inclusión revise los casos, identifiquen cuándo realmente el niño debe ser promovido y cuándo se lograron las competencias necesarias para ser promovido. Y cuándo es un error de la misma institución. Las instituciones a veces se creen que son infalibles y es importante reconocer cuando hay un error, cuando estamos cometiendo un error, reconocerlo frente a los padres y resarcir ese daño que se pueda estar realizando. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias para todas las personas que nos acompañaron. De verdad los motivamos. Nosotros tenemos una frase que la sigo y la seguiré promoviendo siempre y es invitarlos a ser unicornios en un campo de caballos. Qué lindo conocer la experiencia de Eugenio, qué lindo conocer la experiencia de Ginette. Ojalá, Ginette, luego podamos hacer un evento de turismo accesible, que puedas venir a conocer Barranquilla, de pronto irte a visitar, a ver y mirar y compartir experiencias de cómo se está dando este tema del turismo y de qué de pronto nosotros tenemos que aprender de ustedes y ustedes tienen que aprender de nosotros. ¿Conoces Barranquilla, Ginette, por aquí? Bienvenida. Y Humberto, No conozco.
vive, No son donde hay unas temporales. playas maravillosas y donde están haciendo unos proyectos turísticos maravillosos, que es Puerto Colombia. Estamos aquí a 1 horita, más o menos 40 minutos, tenemos unas playas súper chéveres de Puerto Colombia, aquí en Barranquilla. A 2 horas están las playas de Cartagena, a 2 horas están las playas de Santa Marta. Entonces, Ginette, ponlo en agenda. Claro que sí. Tu próximo destino turístico. Lo mismo para Claro. para las personas que nos acompañan, que ojalá vengan a conocer Barranquilla. Aquí estamos con la temperatura, mejor dicho, a un nivel elevadísimo, pero estamos con toda la energía para seguir abriendo estos procesos. Entonces, les agradezco a todas las personas que nos acompañaron. Vamos a seguir haciendo webinares gratis, vamos a seguir con nuestras formaciones a bajo costo. No se pierdan estos procesos. Estos microcursos de julio y de agosto van a estar súper chéveres. Como les digo, vamos a tener personas invitadas. Tenemos una terapeuta ocupacional maravillosa. Tenemos un psicólogo que está trabajando todo el tema de pruebas. Entonces, súper importante que sigamos trabajando por un mundo accesible e incluyente. Pero los invitamos a ser unicornios en un campo de caballos, y donde otras personas crean que no se puede lograr la inclusión, que tú seas el que marque la diferencia, que tú seas el que abra el camino, porque la educación inclusiva es magia, es alegría y es la garantía para que nuestros países en Latinoamérica realmente podamos decir que somos países desarrollados y que somos países que estamos mejor dicho, en el mejor lugar, en los mejores lugares del mundo. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Gracias, Humberto Maurio, gracias, Eugenio, gracias a todas las personas que nos acompañaron, y una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias, doctora, igual. Gracias, profe Pili. Feliz noche para todos los participantes. Un abrazo.